¿Y ahora por qué andan tan agüitadas, señoras? ¿Habrá alguna mujer en este lugar? Se me hace que los hombres traemos más punch, ¿sí o no, señores? A ver, señora o señorita mujer, ¿habrá alguna mujer en este lugar? 10. Se sacó 10. Muy bien, 2 de abril, 10 de la mañana, aquí las esperan para un tiempo con Dios. Muy bien, pues no sé si hay niños todavía. Si hay niños todavía, es momento de salir. Por allá está el maestro en la entradita esperándoles. Así que todos los chiquitines, es momento de salir para el área de B-Kids, allí al salón Jardín del Edén, al otro salón del Rey y el salón del Arca. Muy bien, pues abra su Biblia, Colosenses. Estamos con la serie, una serie que yo creo que va a durar todo el año. Nunca he hecho esto, pero pues me gusta hacer locuras para Dios. Y esta serie se llama ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es este hombre? Hablando de Jesús. Recuerda que el pasaje clave es cuando están en la barca y están Jesús dormido y sucede la tempestad y los discípulos están llenos de miedo y van y lo despiertan. Y Jesús se levanta y le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen poca fe? Y reprende y le habla al viento, enmudece, calla y entonces los discípulos se preguntan: ¿quién es este hombre? ¿Con quién estamos? Oye, ¿con quién nos metimos? Y yo creo que a veces decimos que conocemos a Jesús, pero realmente no hemos profundizado. Entonces es un tiempo necesario. El tiempo que vivimos en el mundo es necesario poner los ojos en Jesús. La Biblia dice: pon los ojos en Jesús, no en la iglesia. ¿Me escuchó lo que dije? Porque lo que hacemos es poner los ojos en la iglesia. Y nunca vas a encontrar un versículo que diga: pon los ojos en la iglesia. Pero sí dice la Biblia: pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces dejemos de mirar a la iglesia. Deja de mirarte a ti mismo. Digo, porque tú eres la iglesia. Levantemos los ojos, porque si solo ponemos los ojos en la iglesia, no la vas a hacer. Pero si pones los ojos, la mirada en Jesús, saldrás victorioso el final de tus días. Amén. Entonces esta serie estamos contemplando a Jesús. Y el tema de hoy es un tema indispensable para todo cristiano: recordar, meditar en esta verdad. El tema es: Jesús es Dios. Dígalo conmigo: Jesús es Dios. Ahora, ahí dice: bueno, es que eso es quizás un tema para nuevos. ¿Sabe? Todo aquel que se diga cristiano necesita refrescar esta verdad. Jesús es Dios. No estamos tratando con cualquier ser. Estamos tratando con el Hijo de Dios, Jesucristo. Nos decimos cristianos y seguimos al Hijo de Dios. Entonces Jesús es Dios. Ahora, ahí en Colosenses vamos a ver este ejemplo nada más de cómo la Biblia menciona que Jesús es Dios, o que Él es igual a Dios, o en Él está toda la plenitud de Dios, etcétera. Son 2 versículos que están en Colosenses como, digámoslo así, soporte de esta enseñanza, porque vamos a ver más cosas. En Colosenses capítulo 1, ¿llegó por ahí? Colosenses capítulo 1, vamos a leer primeramente versículo 15. 1:15 dice, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vaya al capítulo 2 ahí de Colosenses, pero ahora el versículo 9 dice: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Primera de Timoteo 3:16, no lo lea, yo se lo leo, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hablando de Jesús. Entonces Jesús es Dios. Ahora, el que sepamos que Jesús es Dios, si verdaderamente tenemos este entendimiento profundo, nuestra vida se va a conducir de cierta manera. Pero mi temor es que solo tengamos esta información como algo a nivel mente nada más. Algo que quizás nos enseñaron, a lo mejor en el catecismo, en la escuela dominical, en alguna clase, en algún lugar. Pero no es tanto algo que ha bajado a nuestro espíritu. Mire, hoy en día, en este tiempo en el que vivimos, esta es una de las doctrinas más atacadas de diversas maneras. El mundo y Satanás y sus demonios están tratando de convencer a la gente de que Jesús no es Dios, y de muchas maneras. Y hoy en día, por causa de tanta tribulación, de tanto quebranto, nos bombardean los pensamientos de dónde está Dios, de por qué Dios no nos ayuda, de por qué Dios permite esto, de por qué Dios se tarda, de por qué sucede estas cosas. Y todo eso va directo a esto: ¿realmente Jesús es Dios? Llegar a esta verdad, quiero decirle que no es algo de inteligencia humana. No es porque usted y yo seamos muy inteligentes. Si verdaderamente usted cree aquí en su espíritu, en su corazón, en tu esencia, Jesús es Dios, esto no lo aprendiste humanamente. Es decir, Dios te lo reveló, el Padre nos lo revela. Y esto está escrito allí en el Evangelio de San Mateo, en Mateo capítulo 16. Esta verdad tiene que ser revelada, hermanos. No es aprendida en un salón de clases, tiene que ser revelada. Mateo capítulo 16, vamos a leerlo. ¿Llegó a Mateo 16? Mateo 16, leemos desde el versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Tú quién dices que es Jesús? Esta es una pregunta muy seria que sí debes hacerte. Si usted viene por primera vez, hagas esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Si tú eres cristiano de hace 3 años, pregúntatelo: ¿quién es Jesús para ti? Si tú eres cristiano de hace 50 años, pregúntate: ¿quién es Jesús para ti? Él está preguntándole a sus discípulos: ¿quiénes dicen que son los? Pero también quiero saber: ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? La respuesta de Pedro, dice la Biblia: entonces respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto lo podemos aprender de manera superficial. Obviamente todos tenemos aquí un cerebro, y si leemos podemos decir: o si nos adoctrina alguien, Jesús es Dios, Jesús es Dios, ya lo recibí ya. Pero la verdad es que cuando baja tu espíritu, ya no es solamente inteligencia, es revelación del Padre. Y revelación, la palabra revelación tiene que ver con recorrer un velo, algo que está oculto pero que no se ve a primera vista, tiene que ser manifestado. Esta verdad el Padre Celestial la muestra a todos aquellos. Entonces, hermanos, dentro de nuestras oraciones,
Si usted es una persona de oración, bueno, todos debemos orar. Dentro de nuestras oraciones debe ser: Señor, revélale a Jesús como Dios. ¿Tienes familiar no cristiano? Esa es tu oración. Revélale a Jesús como Dios, no como un personaje nada más, no como un ser histórico nada más, no, que se les revele como Dios. La revelación no se obtiene en salón de clases, la revelación no se obtiene yendo a tomar doctorados, no, viene en un instante cuando el mismo Espíritu de Dios, el Padre Celestial, sopla su vida en nuestro espíritu. Y esto fue lo que sucede aquí. Entonces Satanás y sus demonios van a querer convencer de que no. ¿Cuántos confiesan a Jesús como Dios en esta tarde? Jesús es Dios. Ahora, esto es importante. Segunda cosa que es importante en cuanto a Jesús como Dios es que Jesús mismo lo demostró. Es decir, Jesús convenció a gran parte de la humanidad de que Él es Dios. En su época, la gente lo veía y pensaba que era un ser humano como todos los demás. Y escúcheme, es muy importante que los cristianos sepamos decirle a la gente por qué creemos que Jesús es Dios. Que si alguien te pregunta: oye, ¿por qué crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús es Dios? Sí, ¿por qué? No sé, solo lo creo y ya. Eso no debe pasar. Usted y yo tenemos que saber presentar defensa ante todo aquel que nos demande acerca de la fe que hay en nosotros, dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Jesús aquí lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Bueno, mire, Él manifestó atributos de Dios. Si usted, es más, cualquier persona, cualquiera que lea este libro, que estudie este libro de manera seria, va a llegar a esa verdad: Jesús es Dios. Si usted lo lee, porque alguien puede leer esto con actitudes de a ver de qué se trata, información, para encontrarle los errores, para ver las contradicciones, para ver algunos dicen las historias fantasiosas. O sea, la gente puede leer este libro de muchas posturas. Pero si usted, cualquier persona que se determina a estudiar esto, va a llegar a esa verdad: Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mostró atributos divinos. ¿Como cuáles? Mire, uno de ellos que me encanta es la sabiduría divina. Cada que usted lee la manera en que Jesús respondía, usted se da cuenta que no respondía como un ser humano común y corriente. A todo mundo lo dejaba boquiabierto. Cada que él hablaba, nadie se quedaba igual. Algunos quedaban furiosos, otros quedaban impactados, otros quedaban quizás llorando, pero nadie quedaba indiferente ante las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque él hablaba desde la postura divina. Su sabiduría no era común. Fíjese, una de las cosas impresionantes de su sabiduría o de lo que él enseñaba es que él nunca se retractó de algo que dijera. Usted no va a leer eso, que diga: ay, ¿sabes qué, Mario? Perdóname, estaba tan emocionado que exageré cuando dije que pongas la otra mejilla, como que me emocioné. Jamás vas a encontrar algo así. Cada cosa que él decía, la decía con una seguridad, una certeza, una confianza impresionantes. Aunque lo que estuviera diciendo a los demás les chocara completamente. Su sabiduría es celestial, es un atributo impresionante. Fíjese, nunca va usted a encontrar que él adivinó cosas o que él supuso cosas, que dijera: oye, ¿cuáles van a ser las señales del fin? Ay, pues déjame ir a ayunar 3 días a ver qué me revela el Padre. No. En cuanto le preguntaron: dinos cuáles serán las señales, él comienza a hablar con una seguridad, con una confianza, con una certeza: así y así y así y así va a suceder. Cada pregunta que le hacían, él respondía, porque es un atributo divino esa sabiduría. Eso fue lo que recibió Salomón, o sea, de alguna manera. No fue porque Salomón se fue a Harvard.
Es porque el espíritu de sabiduría, que es el espíritu de Dios, tocó a Salomón. Entonces no es una gracia de Salomón. Si él llegó a ser el hombre más sabio, es porque Dios lo tocó con su sabiduría. Pues el Espíritu Santo que llenó a Jesús también fluye. Entonces Jesús manifestaba una sabiduría no común. No común. Siempre hablaba con una confianza más allá de lo normal. Nunca corrigió, nunca se retractó, nunca adivinó, nunca habló, como dije, no añadió mejoras. No, siempre con certeza. Otro atributo que vemos ahí en la Biblia de que Jesús es Dios, y Él lo demostraba, Él dijo que es el dador de vida. Mire, vaya conmigo al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Estamos hablando de que Jesús es Dios. Esto es poner los ojos en Jesús, es saber quién es Él, cómo es Él. Pues Él es Dios. Juan capítulo 5. ¿Ya llegó? Vamos a leer el versículo 21. Juan 5, 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí Él se está atribuyendo un atributo divino. Dice: el Padre Celestial a los que Él quiere les da vida. Pues ¿qué creen? Pues yo también, a los que quiero les doy vida. Y habla vida de cualquier tipo, espiritual y física. Y no solo habló estas palabras, las demostró. Resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. A quien quiere, Él da vida. Esto es un atributo divino. Ahí mismo, pero en el versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, estas palabras, hermanos, ¿a quién se las estaba diciendo? A los mismos judíos. Entonces los judíos estaban escuchando esto así como que: ay, espérate, ¿qué estás diciendo? Que así como Él tiene vida, tú también. O sea, ¿te estás comparando con Él? No solo se estaba comparando con Él, estaba diciendo: soy como Él. Y digo, y por si no les quedó claro, en Juan capítulo 10, vaya más adelante. Digo, por si no te quedó claro, Juan capítulo 10. ¿Ya está? Estamos hablando de que Jesús es Dios y que Él lo demostró. Mostró atributos, pero también hizo declaraciones bastante impresionantes. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. ¿Qué dice? Es un versículo chiquito pero bien poderoso. Dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ahí le va. Para entender esto necesitamos ver todo el contexto cultural, hermanos. Porque ¿qué estaba diciendo aquí Jesús realmente? Cuando dice: el Padre y yo uno somos, lo que Él estaba diciendo es: el Padre y yo somos igualitos, somos idénticos, tenemos la misma naturaleza. En otras palabras, somos Dios. Qué lindo. Contexto cultural. Porque ahorita si yo me paro aquí y a la camarita digo: yo, Edgar Pacheco, soy Dios, ¿qué me puede pasar, hermano? O sea, está bueno, pues yo soy Superman entonces. O sea, si yo hago esa declaración ahorita, aquí eso no me pasa nada. O sea, lo más que puedo sufrir es que se burlen de mí. Lo más que me puede pasar es que me tiren de lurias y que ya nadie venga. Es lo más que me puede pasar, es lo más gravísimo que me puede pasar. Pero en el contexto en que Jesús estaba es muy diferente. ¿Cuál era el contexto? Primero, esto que Él estaba diciendo se lo estaba diciendo a los judíos. Y los judíos
creen en un solo Dios, el Padre. De hecho, ni lo llamaban Padre, Jehová, un solo Dios. Y en la ley judía dice que cualquiera que tome el nombre de Dios en vano peca, y como tal está blasfemando, y como blasfemia hay que matarlo a pedradas. Eso dice la ley judía. ¿Y qué crees? Jesús era judío. Entonces, ya agarró la onda del contexto. O sea, al decir esta declaración, Jesús literalmente estaba exponiendo su vida, porque él sabía que los demás entenderían o que interpretarían su declaración como una blasfemia. Él lo sabía, y él sabía lo que le podía pasar, pero aún así hizo esta declaración. ¿Por qué hizo esta declaración, hermanos? Porque es Dios, porque no está jugando, porque está diciendo la verdad, y porque no tenía miedo decirlo. Y hoy en día, ¿tendrás miedo decir que Jesús es Dios? Fíjese lo que dice después de esta declaración. Ahí mismo estamos en el versículo 30, Juan 10:30, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? Para apedrearle. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo para ellos era un disparate. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he hecho de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Por cuál? ¿Pero qué les responde? Los judíos, dice, le dijeron: por buena obra no te estamos apedreando, sino ¿por qué? Por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, ¿qué argumentos tengo yo, Edgar Pacheco, para defender mi fe y mi creencia de que Jesús es Dios? Bueno, tengo que explicar todo esto. Jesús, siendo judío, conocía la ley, y él se atrevió a declarar públicamente que él y el Padre son uno. ¿Y esto qué demuestra? Pues dos cosas: o que estaba bien chiflado, bien loco, y que había que mandarlo al psiquiátrico, o qué, o que es verdad. ¿Qué persona es capaz de exponer su vida por una mentira? Por una mentira. Si eso fuera mentira, digo, ¿en qué cabeza cabe? Si sabes que es mentira y te expones de esa manera ante judíos celosos, porque si hay gente celosa en este planeta, son judíos, gente religiosa y aferrada. Jesús lo sabía, pero como él sabe también que es verdad, no tuvo temor de decirlo. Él lo declaró. Entonces, hermanos, esto es una de las muchas cosas que demuestran que Jesús es. Ahora, otra, Jesús, ahí en el capítulo 5, vaya conmigo al capítulo 5 de Juan. Fíjese, otra cosa impresionante que hace Jesús. Me encanta leer estos pasajes, porque yo digo, no hombre, ¿cómo les hacía que se les revolvieran las tripas a los? O sea, porque es que en serio, estos eran bien celosos, los fariseos. Él le valía, porque él sabía lo que estaba diciendo. Juan capítulo 5, fíjese, vamos a leer esta parte. Juan capítulo 5, versículo 23. ¿Ya está por ahí? Bueno, desde el 22. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como también honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. A ver, usted y yo quizás leemos esto y no nos cae el 20 porque no somos judíos. Pero a oídos de un judío, ¿qué significaban estas palabras? Vamos a ponerlo. Él está diciendo que todos honren al Hijo como honran al Padre.
Pregunta: ¿cómo honraba un judío al Padre? Porque hay que entender eso. Imagina que tú eres judío, tú honras a Dios, ¿de qué manera? Llevando adoración, básicamente. Llevando adoración. La manera de honrar al Padre es adorándolo, dándole el primer lugar, honrándolo como Dios. Entonces Jesús está diciendo: así como ustedes adoran al Padre, adoren al Hijo. Es para que quedaran así como: ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Porque ellos pensaban que Jesús era un ser humano nada más. Ellos decían: este es el hijo del carpintero, su madre se llama María, conocemos a sus hermanos, o sea, este es un hombre común y corriente, ¿por qué dice él estas cosas? Por eso es que lo querían apedrear. Pero él, con estas declaraciones verdaderas, demostró: soy lo que digo ser, y no tengo miedo de que me quieras matar, porque aún, bueno, esto no lo dijo, aún cuando me mates voy a resucitar, porque es Dios. Ahora, esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es: ¿cuál será tu reacción ante la verdad de que Jesús es Dios? Es en serio, hermano. Cuando Jesús le dijo a los judíos: soy Dios, básicamente, ¿cuál fue su reacción? O sea, su reacción fue odio, rechazo, incredulidad, indignación. Esa fue su reacción ante la verdad de que Él es Dios. ¿Cuál será tu reacción ante la verdad de que Él es Dios? Porque algo vas a hacer ante esa verdad. Nos quedamos así. Hermanos, nuestra reacción debe ser un estilo de vida que concuerde con esa verdad. Esa debe ser nuestra reacción. Y escúcheme bien, debe haber un elemento importantísimo en nuestra reacción. Por favor, escúcheme. ¿Cuál es ese elemento? Ese elemento en tu reacción y mi reacción ante la verdad de que Jesús es Dios se llama humildad. Humildad. ¿Por qué humildad? En muchas partes de la Biblia vas a encontrar que nuestra reacción delante de nuestro Dios debe ser con humildad. ¿Por qué? No porque Él sea un Dios soberbio que te quiere tener sobajado y aplastado. Sí, humíllense todos, chillen ahí. No. Él nos pide humildad. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo: aprende de mí, que soy humilde de corazón. Agarra la onda. Él quiere que tú seas humilde porque Él es humilde. Y yo no voy a poder convivir con alguien con una actitud contraria. ¿Agarraste la onda? O sea, si yo quiero caminar con José Luis, yo tengo que concordar con una actitud similar. Queremos caminar con Jesús, queremos que Él sea nuestro Dios. Nuestro corazón tiene que reaccionar con humildad, porque Él es humilde de corazón. Y la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces no es porque Él se crea mucho, es porque Él es humilde. Y Él quiere caminar con gente que compagine con Él. Humildad. Ahora, por eso es que Dios bendice, por favor escuche, bendice mucho la humildad. Hay un montón de versículos, y vamos a leer algunos, donde Dios bendice la humildad.
Ejemplos: Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo solo mira de lejos. ¿Por qué Dios reacciona así? Porque Él es humilde de corazón, y a los que se parecen a Él les da gracia. ¿Cómo debe ser nuestra reacción ante la verdad de que Él es Dios? ¿Cómo debe ser? Con humildad. Con humildad. Otro ejemplo, Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, pero a los humildes les dará gracia. El favor de Dios está con los humildes. Esta debe ser. ¿De veras crees que Jesús es Dios? ¿Jesús es tu Dios? La humildad debe ser parte de nuestra vida. La humildad debe ser. Esa es una reacción. Si los fariseos reaccionaron ante esa verdad con indignación, nosotros debemos reaccionar con humildad. Isaías capítulo 29, versículo 19 dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Ejemplos de cómo Dios bendice la humildad, nuestra reacción ante su deidad. Como dije hace rato, Jesús no tuvo miedo a que lo mataran por decir que Él es Dios. De hecho, por eso lo mataron. Esa fue la razón. Eso está escrito en la Biblia, en el juicio. Cuando Él está juzgado por el Sanedrín y todos los sacerdotes, y están inventándole chismarajos, y dice la Biblia que Él solo guardaba silencio. Silencio, no decía nada. Exasperó al sumo sacerdote, lo desesperó. ¿Por qué? Porque no respondía nada. Y le decían y di, a ver, y le hacían, y él nada. Pero así desesperado el sumo le dice: ya, dinos ya. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Dínoslo. Y entonces Jesús abrió su boca, y su respuesta fue: yo soy. Silencio. Me encanta. Es que me encanta Jesús. Porque mire, Él respondió: yo soy. Esas dos palabras, a oídos de un judío, tienen un potencial tremendo. ¿Por qué? ¿Cómo le dijo Dios a Moisés que se llamaba? Moisés, cuando Moisés le pregunta a Moisés: ay, ¿quién me envía? ¿Quién eres? Yo soy. Diles: yo soy, me envía a ustedes. Yo soy el que soy. Ahora, Jesús, miles de años después, está en esa situación y le preguntan, lo confrontan: ya, dinos. Y él dice: yo soy. Él pudo haber dicho simplemente sí y ya. O sea, si yo te estoy preguntando: dime, ¿eres el Hijo del bendito? Sí. ¿Pudo haber? ¿Sí o no? Digo, pues él pudo haber dicho nada más que sí y ya. Pero me encanta. O sea, era como echarle más limoncita a la paca. Sí. Pero él no dijo nada más sí. Él dijo: yo soy. Revuélcate. Me encanta Jesús. Me encanta Jesús. Yo soy. No, pues aquellos lo entendieron, pero súper bien. Y dicen: ¿qué? ¿Han oído la blasfemia? Es reo digno de muerte. Y se rasga las vestiduras en señal de escándalo, y lo escupen y lo bofetean. Y Jesús solo soportando. ¿Por qué? Porque Él sí es el gran yo soy. Él es Dios. Y no le importó morir por la verdad. Pregunta para nosotros: ¿te importará padecer por la verdad?
nos va a importar padecer por la verdad. Hermanos, yo necesito gracia, porque aunque yo sé que Jesús es Dios, yo necesito mantenerme humilde ante Él para que Él me dé la gracia para no ofender su reputación. ¿De qué manera puedo ofender su reputación? No reaccionando como corresponde, siendo un cobarde. Se necesita en este tiempo personas como aquellos 3 jóvenes del libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, donde también sus vidas estaban en peligro. El rey les dijo: ¿están dispuestos a humillarse? Pero no antes Dios, a humillarse, a adorar al Dios, a la estatua, al ídolo que yo he hecho. ¿Están dispuestos? Y ellos dijeron: no, no. Si no están dispuestos, yo los voy a enviar al horno para que los quemen. No, porque al Dios que servimos, Él nos puede librar del horno, y aún de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aún si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar a tu ídolo. Mi actitud y mi conducta no va a avergonzar la reputación de mi Dios. Jesús es Dios. Jesús es tu Dios. ¿Cómo vas a reaccionar? Humildad, humildad. Y la humildad, hermanos, es en serio, tiene que ver con la adoración. No se puede adorar a Dios sin humildad. No se puede. Porque cuando Satanás tienta a Jesús, le dice: póstrate y adórame. Jesús le dice: no, porque está escrito: al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Es decir, solo ante Él me postraré. Humildad, reconociendo que Él es mi Dios. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, una cosa es creer nada más aquí: sí, Jesús es Dios, pero ¿y tu conducta? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de Dios? Quizás nunca lo has hecho. Hay que cambiar nuestro estilo de vida. Humildad. Ahora, la humildad, no solamente Dios nos da gracia, no solamente crecemos en alegría. ¿Sabes? La humildad asegura que nuestra oración llegue a los oídos del Señor. Mira, ¿dónde dice? Salmo 10, versículo 17. Salmo 10, versículo 17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Ante quién? Ante los humildes. La soberbia, escúcheme bien, la soberbia nos hunde y la humildad nos mantiene. Hay un video que me impresionó y Dios me habló de un camello. Vamos a ver el video y ahorita explico. Este video que estaba yo viendo en el internet cosas y que me sale.
inmediatamente habló a mi corazón acerca de la humildad. Ese camello vive en el desierto y como tal él sabe conducirse en el desierto. El desierto tiene dunas, como ya lo vimos, y el camello sabe que para subir en una duna hay que doblarse. ¿Por qué no parado? Porque al tratar de impulsarse se hunde en la arena, porque está de subida. Pero así como usted lo vio, él lo sabe. Doblado, doblado, humilde, humilde subo, humilde atravieso el desierto, humilde avanzo y no me hundo. En cuanto sube y comienza a bajar, se levanta. Estas son las reacciones que debemos tener ante Jesús, el Hijo de Dios. Él es Dios. Póngase de pie, pasen los de la alabanza, por favor. Hermanos, hace rato tuvimos un tiempo para mí hermosísimo en la adoración. Escúcheme bien, por favor. Si todos entendemos que Jesús es Dios y nos humillamos y lo adoramos, hermano, vamos a poder atravesar este tiempo de la vida y no hundirnos. Y no hundirnos. No hundirnos. Yo no me quiero hundir. Hay mucho dolor cada vez por todos lados. La única manera es puestos los ojos en Jesús, mi Dios, con mi corazón humillado ante Él. La Biblia dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Hay muchos argumentos en la mente que no quieren que te humilles, que no quiere que te inclines, que no quiere que adores. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Hay que derribar esos argumentos, pero escúchame bien, yo no los puedo derribar por ti. Tú tienes que derribarlos. ¿Habrá algo que te impida que hoy te inclines ante Jesús? ¿Vas a permitir que un pensamiento, que una idea, que un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de indiferencia, un sentimiento de enojo, de tristeza, impida que hoy dobles tus rodillas a Jesús? Si Él es tu Dios, ¿por qué no quebras la soberbia en esta tarde? No lo haces delante de un ser humano, lo haces delante del Dios, el gran yo soy. Esto es un acto voluntario, pero que vale la pena practicar, porque yo no dejaré que ninguna idea humana, ninguna vergüenza, ninguna cosa impida que yo honre a mi Dios, que yo honre a Jesús.
el más bello de todos los hombres, Yeshua, el gran yo soy. Él es el yo soy. Tú eres Jesús mi Dios. Y hoy renuevo mi declaración. Hoy anuncio con mis labios: Jesús, tú eres mi Dios. Yo respondo, yo reacciono con humildad delante de ti. Con humildad delante de ti. Porque tú eres humilde de corazón. Tú eres humilde de corazón, Señor. Y yo quiero caminar contigo con la misma actitud. Yo quiero andar contigo con la misma actitud. Porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Señor, tú sabes la honestidad, la sinceridad de nuestro corazón. No queremos impresionar a nadie, solo queremos humillarnos delante de ti. No queremos ser religiosos ni nada, solo queremos confesarte como nuestro Dios. Jesús, tú eres mi Dios, y ante ti se doblará toda rodilla, toda lengua te confesará como Dios. Y desde este día yo te confieso como mi Dios. Desde este día mis rodillas se doblan delante de ti, y también mi corazón, porque te reconozco, te confieso, lo hablo, lo grito: Jesús, tú eres mi Dios. 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 Tú eres mi Dios.
es mío.